Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar con este estudio que hemos estado llevando acerca de los reyes de Israel. Hemos estado viendo en este tiempo la vida del rey David, como nos decía el pastor Miguel, la temporada 2 de este estudio, y estaríamos hoy iniciando el episodio número 19. Vamos a estar allí en el primer libro de Samuel, capítulo 25. Vamos a hablar un poco, algo breve, acerca de Samuel. Vamos a ver también ahí algunos puntos que nos van a servir para tener un contexto de lo que sucede en este capítulo 25. Vamos a ver por ahí a tres personajes: Nabal, Abigail y justamente el rey David. Vamos a ver a David interactuando tanto con Nabal como con Abigail. Bien, vamos a la diapositiva 2. Y empezamos el versículo número 1. La primera parte del versículo nos dice: murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. ¿Verdad? Bien, ahí me quedo. Llegamos al final de los días de Samuel. Nosotros ya hemos estado considerando al principio de este estudio quién fue Samuel. Su madre Ana, recuerdan que no podía tener hijos y en oración le pidió a Dios. Dios le respondió y justamente fue Samuel. Le puso como nombre Samuel y lo dejó allí al servicio del templo. Cada año lo iba a visitar. Samuel, es todo un ejemplo para muchos. Fue importante para la vida de David, porque fue Samuel el que fue a ungirlo justamente como rey a David. Era, por supuesto, muy conocido el vidente, ¿verdad? En aquel tiempo así se decía, el vidente, el profeta, era conocido Samuel. Y entonces un día llegó allí a casa de David y esta era la tarea, la comisión que llevaba Samuel: ungir a David como rey. Solamente estoy repasando lo que sucedió ahí brevemente en la vida de Samuel y su relación con David. Por eso fue importante en la vida de David. Además de esto, estuvo con él un tiempo cuando David lo buscó y fueron precisamente allí a Nayot. Lo estuvimos considerando en el capítulo 19. No especifica la Biblia cuánto tiempo pasaron, pero sin duda el tiempo que hayan pasado fue de mucha bendición para David. Evidentemente Samuel, como un hombre con experiencia, un hombre de Dios con experiencia, pudo hablarle y pudo compartirle de muchas cosas a David, y que cierto, le van a servir y le sirvieron sin duda para algunos aspectos de su vida, pero David tiene que seguir creciendo, David tiene que seguir aprendiendo, ¿verdad? Siguiente diapositiva, por favor. Diapositiva 3. Bien, dice aquí el texto: la fama de Samuel alcanzó, tenía un alcance nacional, ¿verdad? Todos en el país conocían quién era Samuel. Dice el versículo que leímos: se juntó todo Israel y lo lloraron. Es decir, para sepultarlo vino mucha gente del pueblo, de muchos lados vinieron a sepultar a Samuel. Así que por eso decimos su fama y popularidad fue nacional, ¿verdad? Y dice, la nación se sintió motivada a reunirse para sepultarlo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué mucha gente? Nosotros hemos tenido la oportunidad en varias ocasiones, ¿verdad?, en acompañar a nuestros hermanos cuando pierden a un familiar, ¿verdad?, cuando parte un ser querido, y hemos tenido oportunidad de acompañarlos. Y estamos allí y es de bendición para nosotros estar acompañando a la familia, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña que esto es bueno estar en ese momento con ellos. Pero hay algo que nos provoca a poder estar allí. Es sin duda el amor que Dios ha puesto en nosotros, que nos lleva a compartir también ese dolor que otros tienen. Aquí el pueblo
sin duda amaba a David, a Samuel, y por eso quiso estar en esos momentos, ¿verdad? Despedirlo de alguna manera. Ahora, ¿por qué Samuel oraba por ellos? Samuel se interesaba por ellos. Ya lo vimos ahí en el capítulo 12, versículo 23, dice Samuel: lejos sea de mí que peque yo contra Dios, cesando de rogar por ustedes. Antes los instruiré en el camino bueno y recto. Dice Samuel: no voy a dejar de orar por ustedes. Sería pecado si yo lo hago. No voy a dejar de hacerlo. Y esto, sin duda que lo hizo. Vemos a Samuel también en algunos pasajes yendo y visitando otros lugares, interactuando con diferentes personas. Así que evidentemente que Samuel sí oraba por la gente, se interesaba por la gente, conocía a la gente, si no a todas las personas del pueblo, pero conocía a mucho. Y no solamente oraba, dice el pasaje que leía, versículo 23, los instruiré en el camino bueno y recto. Entonces Samuel les hablaba de Dios, ¿sí? Samuel les hablaba de la ley, Samuel les hablaba a vivir rectamente delante de Dios. ¿Cómo no se van a interesar todos ellos? ¿Cómo no van a estar allí en esos últimos momentos, en esa despedida a Samuel? Por eso vemos, ¿verdad? Dice, se juntó todo Israel, el versículo 1, se juntó todo Israel y lo lloraron, lo lloraron. Bien, ahí dejamos este comentario acerca del final de Samuel. Avanzamos de diapositiva, por favor, diapositiva número 4. Y dice, continuamos leyendo el versículo 1, la segunda parte dice: y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel. Les decía, vamos a ver dos aspectos que nos van a servir de contexto. El primero, ¿verdad? Avanzamos por favor de diapositiva. El primero tiene que ver con los lugares en donde se va a desarrollar lo que vamos a considerar en el capítulo 25. Por ahí son mencionados el desierto de Parán. Allí en el mapa que aparece del lado derecho, verán encerrado, ahí en un rectángulo con esquinas redondeadas, dice desierto de Parán. Entre más se mueve David, más va avanzando hacia el sur, más, porque sabemos que lo viene persiguiendo Saúl, ¿verdad? Entonces, cada vez va más al sur, más al sur, más al sur. Y entonces vemos que el desierto de Parán, pues ya casi está en dirección a la península de Sinaí. Entonces, ahí del lado derecho ustedes pueden ver el desierto de Parán. Del lado izquierdo aparecen ahí 5 recuadros. Uno tiene color rojo, otro tiene color moradito, no sé cómo se ve aquí en la pantalla, y hay otros que están vacíos. Bueno, son ahí unas ciudades, Berseba, Hebrón y En-Gadi. La que está más a la derecha, cerca del mar, es En-Gadi. Veníamos viendo a David y a Saúl en ese lugar, en el capítulo 24, ¿sí? En-Gadi. Bueno, pues notarán estas ciudades que son conocidas porque en varias ocasiones las hemos leído en diferentes pasajes de las Escrituras. Bueno, la que está de rojo es Carmel. La que está de moradito es Maón. Así que David se fue al desierto de Parán y el versículo 2 nos dice: y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel. Estos son los lugares. Allá del lado derecho también aparecen estos mismos cuadros, rojo y morado, nada más para darnos una idea, ¿verdad? David se fue hacia Parán, pero bueno, se ha estado moviendo por diferentes lugares David. Avanzamos de diapositiva, por favor. Bien, este hombre que tenía esta hacienda, dice, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Un hombre rico, y nos describe la riqueza, 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Nada más imaginemos, si hiciera banquete de una oveja diaria, y pensando que su riqueza no crece más, que es estática su riqueza, ¿en cuánto tiempo se terminarían 3,000 ovejas?
casi, ¿no? Casi por ahí así. Y luego, si además le sumamos otros 1000 días por las 1000 cabras, más de 10 años, ¿no? En los que él podría vivir pensando que no hiciera ya nada más en su vida, pensando que él podría vivir así. Bueno, solamente para más o menos entender el nivel de su riqueza. 3000 ovejas y 1000 cabras. Nos dice que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Bien, esquilar. ¿Qué es esquilar? Bueno, pues cuando se les quita a las ovejas la lana, ¿verdad? Se les quita, pues para venderla, por supuesto, para hacer atuendos, ¿verdad? Telas. Bien, entonces dice, el tiempo de esquilar las ovejas siempre servía como tiempo de fiesta. Era como un tiempo en el que iba a haber entrada económica muy fuerte, ¿no? Porque ya iban a tener ahí el insumo necesario pues para vender o para fabricar, en fin. Así que pues era como un tiempo de fiesta y además era una oportunidad también de dar gracias a Dios porque pues se está cosechando, ¿verdad? Lo que se trabajó ya durante todo un año. Esta esquila, y normalmente así se le llamaba, ¿no? La esquila o hay esquiladores en mi casa o hay esquiladores en tu casa. Significa que es tiempo en el que están esquilando a las ovejas, ¿verdad? Bueno, se celebraba con un banquete y había suficiente comida. Pues representaba riqueza. Era un tiempo en donde era hospitalario con los demás, ¿verdad? Entonces, es importante saber esto porque David se entera de que hay esquiladores en el negocio de este Nabal, que vamos a ver en un momento. Y hay otra referencia que nos habla de esto. Siguiente diapositiva, por favor. Allí en el segundo libro de Samuel, capítulo 13, en el versículo 23, dice así: aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal Azor. Así lo describe, ¿verdad? La Biblia, así dice el pasaje. Tenía esquiladores. Entonces, por lo que estamos viendo, se entiende, era tiempo en el que sus ovejas iban a ser esquiladas. Y dice que está junto a Efraín y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. O sea, es tiempo de fiesta, es tiempo de agradecer a Dios. Se hace banquete. Entonces Absalón invita a sus hermanos, ¿no? Dice, y vino Absalón al rey, a David su padre, y dijo, he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores. ¿Sí vemos las expresiones? Tengo esquiladores en este momento contra esquiladores. ¿Por qué? Bueno, porque es el tiempo de la esquila. Dice, yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo, o sea, conmigo. Ven, papá, ven con mis hermanos. Y respondió el rey a Absalón, no, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Bueno, el rey estaba considerando que también es un gasto esto, y entonces le dice que no te seamos gravosos. Creo que en muchas ocasiones nosotros a veces hemos tomado alguna decisión de no participar de algo o a lo mejor consumir, si voy a consumir poco precisamente para no ser gravoso, porque yo sé que tal vez no haya mucho. Bueno, pues el rey aquí dice, para que no te seamos gravosos, y aunque porfió con él, es decir, le insistió, no quiso ir, mas le bendijo. Bueno, solamente un pasaje en donde es mencionado ese tiempo de esquila, para que comprendamos lo que significa, ¿no? Había esquiladores entonces también allí con Nabal, y entonces por lo tanto había banquete. Bien, avanzamos, siguiente diapositiva. Y vamos a ver precisamente este Nabal. Vamos a conocer a Nabal, pero a través de lo que dicen los que están alrededor de él, a través de lo que opinan de él las personas que le conocen, ¿sí? Vamos a ver cómo es Nabal, este hombre que es rico, tiene 3000 ovejas, 1000 cabras, ¿verdad? Y que en ese tiempo es tiempo de esquila. Diapositiva 9, por favor. Bien. ¿Qué dice el texto en el versículo 3? Nos dice así, y aquel varón se llamaba Nabal. Yo ya me estaba adelantando en el nombre, ¿verdad?
Este hombre rico, que es tiempo de esquila en su negocio, él se llama Nabal. Su mujer tiene una esposa que se llama Abigail. Pero el hombre era duro y de malas obras. Lo que nos dice la Biblia, lo que nos describe de él, era un hombre duro. ¿Cómo eran sus obras? Malas, ¿verdad? Evidentemente que nada que ver con las obras que Dios esperaba de él. Y además era descendiente ¿de quién? De Caleb. Sí, recordamos a Caleb, aquel, fueron enviados 12 espías, los mandó Moisés, ¿verdad? A espiar la tierra. Caleb era uno de aquellos que regresaron, pues diciendo, si el Señor está con nosotros vamos a poder vencer y vamos a poder ocupar ese lugar. Bueno, pues nada que ver con Caleb, sin duda este hombre, por lo que vamos a ver, nada que ver con Caleb. Era un hombre duro, de malas obras, era descendiente de Caleb y tenía una esposa llamada Abigail. Siguiente diapositiva. Eso es lo que dice el texto. ¿Qué dicen sus criados de Nabal? Tenía trabajadores. ¿Qué dicen ellos de Nabal? Versículo 14 y 17. Uno de los criados dijo esto: David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido. O sea, reaccionó groseramente, fue grosero con ellos. Solo estamos viendo las características de este hombre. En un momento vamos a ir al pasaje para leer lo que está sucediendo. Después me brinco al versículo 17 y dice, él es un hombre tan perverso, sigue hablando el criado, y dice, es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle, ¿no? Entonces, es perverso, es grosero y además no se puede hablar con él. No se puede uno entender con él. Es de esos que siempre tienen la razón, ¿no? Siempre tienen la razón. Y si trata uno de convencerlos, pues ahí se va a poner difícil el asunto. Así que vemos cómo se refieren a él sus criados. Ya lo conocen. Imagínense el trato que habrá tenido Nabal con sus criados. ¿De respeto? No creo. No creo. Definitivamente no creo. Bueno, ellos, o uno de sus criados se refiere de esta forma. Es un hombre perverso y no hay quien pueda hablarle. Siguiente diapositiva. ¿Qué dice David luego de los eventos que vamos a considerar en este capítulo? David también tiene ahí un contacto con él. Y David dijo, él me ha vuelto mal por bien. O sea, es un hombre, Nabal es un hombre que si hacen bien con él devuelve con mal. Si alguien le hace bien, él hace mal a esa persona. Y lo experimentó David y sus hombres. Lo veremos en el pasaje. Solamente estamos viendo las características de este hombre a través de lo que dicen los que estuvieron cercanos a él. Siguiente diapositiva, la 12. ¿Qué dice su esposa? ¿Cómo se expresa su esposa de Nabal? Versículo 25. Su esposa dice, no haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso. Su esposa dice, es perverso. Ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Entonces es perverso, es insensato este hombre, ¿verdad? Todo esto fueron expresado por sus criados, por David, por su esposa, y la misma escritura nos especifica cómo es él. Bueno, resumiendo todo esto, siguiente diapositiva, por favor. Es un hombre duro, opresor, de malas acciones, codicioso. Esto a lo mejor no lo pudimos ver en estas lecturas que hicimos, pero lo vamos a ver. Un hombre codicioso. También es egoísta, perverso, como ya nos lo decían los textos, insensato, brusco, además también en su trato.
severo, no se puede hablar con él. Por ahí una versión menciona que es vulgar, no tiene honor ni honestidad. Así es Nabal, ¿verdad? Y entonces surge una pregunta bien interesante. ¿Cómo se trata con un hombre así? ¿Cómo se trata con una persona así? Vamos a ver a David y vamos a ver una vez más a David equivocándose y a punto de caer. ¿Cómo se trata una persona así? Vamos a dejar esa pregunta allí, de momento en el aire, y la retomamos al final. Diapositiva 14. ¿Qué hizo David? David hizo una solicitud, ¿sí? Dice el versículo 4, oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. Y decidle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Ya entendemos por qué David hace la petición. Dice aquí la escritura, el versículo 4, él se enteró que había esquiladores allí con Nabal. Entonces, por lo que ya explicamos, sabe David que hay banquete, sabe David que hay la oportunidad de tener un poco de alimento. Recordemos que él va escapando, son 600 hombres ya que van con él, no es tan fácil, ¿no? Alimentar pues a un ejército de 600 hombres y sobre todo que hay que estar de un lado a otro porque están escapando. Ya vimos ahorita que se fueron al desierto de Parán, ¿no? Más al sur de donde estaba anteriormente en En-Gadi. Entonces la situación no es fácil. Cuando se entera David, pues es lógico, suena lógico que mande pedir, pues no pide como mendigo David, no pide de esta manera. En realidad, él y su ejército han estado haciendo un trabajo. Los pastores, ¿verdad? Cuando tienen que salir, tienen que llevar a las ovejas a pastar, a veces se van a largas distancias, ¿verdad? Porque las ovejas tienen que pastar, se van a días de distancia de su lugar de origen. Bueno, quedan separados a veces por días, porque el pasto tiene que seguir creciendo. Las ovejas comen de un lugar, se desplazan para que el pasto pueda seguir creciendo. Entonces, esa es la razón por la cual los pastores tienen que ir más lejos en busca de alimento. Pero sucede que entre más se alejan de su territorio, pues más peligros se corren. Así como hoy, pues aún en aquellos tiempos había peligros. Y simplemente veíamos nosotros cómo hubo un momento en el que los filisteos invadieron el territorio de Israel. ¿Se acuerdan? Venían persiguiendo a David y casi lo alcanzan. Un monte los separaba, casi lo alcanzan. Y la razón que lo detuvo a Saúl fue que se habían metido los filisteos en el territorio de Israel. Se tuvo que ir Saúl y eso lo salvó a David y a sus hombres. Bueno, entonces esto lo describo porque evidentemente que hay peligros. ¿Qué hacían David y sus ejércitos? Y su ejército, bueno, pues defendían a los pastores, cuidaban de que no hubiera peligro para ellos. Y por eso David hace notar esto a Nabal a través de los mensajeros. Le dice, ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. ¿Sí? No les trataron mal.
Pregunta a tus criados, ellos te lo dirán. Es decir, incluso, bueno, hay evidencia de que realmente David hizo un trabajo para Nabal, aunque no lo haya pedido Nabal. Hizo un trabajo y protegió, por supuesto, la hacienda, el negocio de Nabal fue protegido precisamente por el ejército de David. Así que ese servicio de alguna manera, pues sí merecía una retribución, sí merecía un pago ese servicio. Y sin embargo, David no lo pide como pago, no lo pide como pago. Dice aquí, al final del versículo 8, dice, te ruego que des lo que tuvieres a mano. O sea, no le está exigiendo, sino, mira, no te metas en problemas, lo que tengas a la mano, lo que te sea en este momento fácil proporcionarnos, eso es suficiente. Si se tratara de cobrarle, yo creo que podía dar una buena cantidad, David, pero no lo hizo en ese sentido. Él dice, mira, estamos aquí, estamos pues ayudando, danos un poco, no como mendigo, sino lo que hizo, pues es justo poder recibir un apoyo. Esta es la solicitud de David, ¿sí? No está actuando injustamente David, no está haciendo nada indebido, ni siquiera, insisto en esto, ni siquiera está tomando la posición de mendigo, ¿no? El que no trabaje, pues que no come, ¿verdad? En este caso, pues David había hecho algo y sus hombres habían hecho algo para beneficiar a Nabal. Bien, vamos a avanzar de diapositiva. ¿Cuál es la respuesta de Nabal? Dice el versículo 10, y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Hoy, una indirecta bien directa, ¿no? Porque, pues evidentemente esto es lo que estaba pasando con David. David estaba huyendo de Saúl, ¿no? Y parece como que se lo está echando en cara él. Ese tipo de respuestas, pues yo lo veo agresivo, por supuesto que debe de incomodar, ¿no? ¿Quién es David? Es decir, él no lo ve como alguien importante, a pesar de que sabemos que el pueblo de Israel sí conoce quién es David. Una canción sonaba constantemente y se decía que David había matado a 10,000, ¿verdad? Cuando Saúl solamente había matado miles. Entonces, la gente, el pueblo sí conocía a David. Esta actitud de Nabal, por eso decimos, pues es grosero y todo lo que vimos acerca de Nabal, ¿verdad? Tiene esta actitud. ¿Quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? No creo que sea alguien importante. Vamos a ver que Abigail sabe que David fue ungido como rey, que va a ser el siguiente rey. Abigail lo sabe, la esposa de Nabal. Nabal lo sabe. Nabal también lo sabe, no es que lo desconozca, también lo sabe, pero él tiene esta actitud necia contra David. Y todavía le dice de esta manera, muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Versículo 11, ¿he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Ya vimos a quien ama mucho, Nabal, se llama a sí mismo, ¿verdad? Yo, ¿sí lo vemos? Mi pan, mi agua, mis esquiladores y además gente que ni conozco. Él sabe quién es David, pero vemos esta actitud de Nabal. Él pretendía desconocer a David y lo despreciaba, lo estaba menospreciando con esto. Bueno, David a estas alturas, ¿verdad? No es alguien, al menos a los ojos del pueblo, y lo vamos a ver con Abigail, que deba ser despreciado. Sobre todo porque Dios ya ha dado una palabra acerca de David para que sea el rey, ¿sí?
Abigail sí sabía bien esto y Nabal también. No es que lo ignore, no es que lo ignore. Es su actitud prepotente para con David, simplemente. Bien, dice Isaías 32, versículo 6, porque el ruin hablará ruindades, y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Dios, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Parece que estas palabras describen a Nabal, ¿verdad? Ruin, inicuo, impío, hace escarnio contra Dios. Este menosprecio que tiene contra David, hermanos, nosotros hemos aprendido qué sucedió con el pueblo cuando se levantó contra Moisés. En realidad, ¿contra quién se estaban rebelando? Contra Dios, ¿sí? Se está rebelando contra la autoridad que Dios puso, por lo tanto, se está rebelando contra Dios. Si ofende a aquel a que Dios puso, entonces ¿a quién está ofendiendo? A Dios. Si menosprecia, en este caso, a David, ¿a quién está menospreciando? A Dios. Está menospreciando la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es muy clara y el pueblo lo sabe a estas alturas, y ya Saúl también lo reconoció, Jonatán también se lo reconoció, ¿no? A estas alturas todos saben que David va a ser el rey. ¿Qué le pasa a Nabal? ¿En qué está pensando? ¿En qué está pensando? Su necedad le hace decir, pues, ruindades, como dice, el ruin hablará ruindades. Hace escarnio contra Dios al burlarse de esta manera de David. Está haciendo escarnio contra Dios. Y dice, deja vacía el alma hambrienta. Sin duda a él no le importaba. No le importaba si el ejército de David necesitaba ser alimentado. Y él decía, ni los conozco, no me interesan sus vidas. No los conozco. Deja vacía el alma hambrienta y quita la bebida al sediento. Podía haber ayudado mucho, pero no quiso hacerlo. Este pasaje, Isaías 32:6, describe bien quién es Nabal. Bien, vamos a avanzar. Diapositiva 16. ¿Qué pasa con David? David se va a enojar, ¿sí? Versículo 13, lo leo. Entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Versículo 21. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Nosotros podemos decir, tiene lógica, ¿verdad? Que se enoje David. Y sí tiene derecho a enojarse, pero no a tomar una decisión como esta. Bien, puede ser una pregunta que contestaremos más adelante, no sé si alcance yo a contestarla, ¿verdad? ¿Por qué Dios dice de David que es un varón conforme a su corazón? Hemos estado ya leyendo la vida de David y vaya que tuvo muchos errores, ¿sí? Como aspecto ilustrativo menciono esto. Yo podría decir, Señor, por mi culpa no han matado 85 sacerdotes, ¿no? Podría decir, Señor, yo no he actuado como loquito, ¿verdad? Y hacer que la baba corra por mi barba. Señor, yo no he hecho esas locuras. ¿Por qué dices de David que es un varón conforme a tu corazón?
estamos escudriñando su vida y nos damos cuenta que tuvo errores. Esto incluso está a punto de ser un error muy grave en su vida. ¿Sí? Está a punto de ser un error muy grave en su vida. Gracias a Dios, como lo va a decir David más adelante, que interviene Abigail. Pero va a ser un error muy grave en su vida. Y entonces la pregunta es, ¿por qué dices que es un varón conforme a tu corazón? Lo vamos a ver más adelante que se vuelve a equivocar, ¿sí? Tomando a Betsabé como mujer, cayendo en adulterio. Lo vamos a ver también cometiendo otros errores, censando al pueblo. Y dice la Biblia, porque eso no podemos decir que está mal eso, ¿verdad? Porque Dios así lo dijo. Es un varón conforme a su corazón. Nosotros hemos tenido errores, ¿verdad? ¿No le gustaría que Dios dijera de usted, es un hombre, es una mujer conforme a mi corazón? Y entonces volteamos y vemos a David y podemos decir, Señor, tuvo muchos errores. ¿Por qué dices eso? No la voy a contestar hoy, ¿no? ¿Por qué dices eso? ¿Qué hace David de especial? ¿Qué hace David de especial? Es que hay más casos a considerar, por eso no lo quiero responder ahorita. Pero ¿qué hace David de especial? Como para que Dios diga, es un varón conforme a mi corazón. Y que nosotros podemos tomar como enseñanza porque queremos agradar a Dios, ¿no es cierto? ¿Queremos agradar a Dios? ¿Queremos alegrar el corazón de Dios con nuestras vidas? ¿Quién dice amén? Bueno, entonces es interesante podernos preguntar, Señor, ¿por qué tú dices eso de David? ¿Qué hace David de especial o qué hace David de diferente a Saúl, por ejemplo? Y lo vamos a ver. Bueno, espero a que a mí me toque. ¿Por qué razón? Bueno, David en este momento ha decidido ir y matarlo, ir y matar a Nabal. Dice al final del versículo 22, de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Sí, tenía derecho a enojarse, pero no a tomar esta decisión. Al principio decíamos, ¿cómo se trata a una persona así? ¿Cómo se trata a una persona como Nabal? ¿Qué hacemos nosotros, hermanos? Yo creo que también nos enojamos. Cuando encontramos y cuando tratamos con alguien así, yo creo que también nos enojamos. Es decir, eso podemos entenderlo en David, ¿no? Y yo creo que también hasta podríamos, si tuviéramos el poder de hacerlo, seguramente algunos lo haríamos, ¿no? Esto que está diciendo David. Lo voy a matar y no va a quedar con vida nadie para mañana. A lo mejor. Bueno, ¿qué dice la Escritura? Siguiente diapositiva, 17. Dice Proverbios 17:13. ¿Qué debemos hacer? El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Aquí está hablando de una situación al revés, ¿no? Pero tomo esto, que cuando hacemos un mal, hay consecuencias. Hay consecuencias. Y entonces debemos de tener cuidado. Abigail le va a llevar a reconocer a David que puede haber consecuencias graves de esta decisión que está tomando David. Gravísimas, muy graves. Tiene que ver con el reino. Bueno, dice aquí, no se apartará el mal de su casa. Cuidado con hacer mal. Deuteronomio 32:35. Dice Dios hablando, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que le está preparado se apresura. ¿De quién es la venganza? De Dios. Nosotros también podemos ser tentados como David. Ojo, no estamos ahí juzgando a David tampoco sin considerar nuestras propias vidas. Podemos ser tentados a actuar como David y por eso necesitamos considerar lo que Dios nos dice a través de su palabra. Mía es la venganza, a ti no te corresponde.
es mía la venganza. Dice, lo que le está preparado se apresura para aquel que haya hecho mal. Creo que lo entendemos muy bien con lo que estamos considerando en la vida de David. Y vamos a ver que sí sucede. Se cumple esto que dice este pasaje, se cumple en la vida de Nabal. Pero lo tomamos para nosotros, hermanos. Necesitamos recordar estas palabras cuando alguien, sobre todo cuando alguien nos hace un daño, y sí hay coraje en nosotros, en nuestro corazón hay coraje. Y puede crecer el odio contra esa persona. ¿No es cierto? Y además, si no logramos hacer algo, si no logro desquitarme de esto, la amargura crece en mi corazón. Y muchas veces se ha mencionado, la amargura ya no me deja ver a Dios. La amargura en mi corazón ya no me deja comprender las cosas de Dios. Entonces dice el Señor, mía es la venganza. Déjamelo a mí, yo me encargo. Decimos que Él es nuestro Padre y así es. Él tiene cuidado de sus hijos, así es. ¿Sí? Y tampoco necesitamos estar esperando el momento de que suceda la venganza, ¿verdad? De Dios. No. Simplemente lo dejamos todo en el Señor y nosotros debemos descansar. Hermanos, yo creo que todos habremos pasado o pasaremos o estamos pasando por una situación así. ¿Y qué debemos hacer? El Señor está hablando. Déjamelo a mí, yo me encargo. No es asunto tuyo. Pero si a mí me lo hizo, sí, pero a mí es la venganza. Dice el versículo 41 de ese mismo capítulo de Deuteronomio: si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos. Está hablando Dios. Tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución. ¿A quién? A los que me aborrecen. De paso comentamos que Nabal tiene una actitud de aborrecer a Dios al tener esta actitud contra David, ¿sí? Y dice el Señor, yo me voy a encargar, yo me encargo. Siguiente diapositiva. Todavía hay mucho más que podemos hacer. Romanos capítulo 12, versículos del 17 al 21. Dice, no pagues a nadie mal por mal. Si alguien te hizo mal, pues a veces lo lógico y muchos en tiempo de nuestro Señor Jesucristo se apoyaban en esto, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente. O sea, la venganza está en mis manos. No, pues no es así. No es así. Dice el Señor que la venganza es de Él. Así que no pagues mal al que te hizo mal. No pagues mal al que te hizo mal. Sabemos que el Espíritu Santo dirige al apóstol Pablo para escribir esto y es directamente para nosotros en esos momentos. Si alguien te hizo mal, yo creo que nos lo han hecho, o tiene poco que nos lo hicieron, estamos pasando un tiempo así, o nos lo harán probablemente en un futuro. ¿Cómo debemos de reaccionar? Híjole, puede ser muy difícil, hermanos, puede ser muy difícil. Sepamos lo que dice Dios y que Dios nos ayude a que en ese día actuemos como sabemos que debemos actuar. No pagues mal si te hicieron mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Procura hacer lo que es bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Nosotros debemos de buscar estar en paz con todos los hombres. Pero aunque nos hayan tratado como Nabal, sí, aunque haya sido eso, Dios no se va a olvidar de nosotros. No se va a olvidar. No se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. No tomes venganza por tu propia mano. Deja que sea Dios el que actúe. Deja lugar a la ira de Dios.
porque Él a su tiempo dará el pago, la retribución a quien corresponda. Él lo va a hacer. Porque escrito está, dice el apóstol Pablo, y ya lo leímos, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué debemos hacer? Tu enemigo, aquel como Nabal que pues te ofendió, que busca un mal para ti y está insistiendo. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Alguna vez estábamos considerando qué es esto, ascuas de fuego, ¿no? Ascuas de fuego. No es que digamos que caiga fuego del cielo contra él, ¿no? Lo que quiere decir es que se va a avergonzar él cuando tú hagas el bien por el mal que él hizo. Se va a avergonzar, se va a poner así rojo del rostro, ¿verdad? Esos son ascuas de fuego. No es que oremos para que caiga fuego del cielo. Ascuas de fuego, se va a avergonzar, ¿sí? Y dice el versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si tú respondes con mal a una maldad que te hicieron, te dejaste vencer por el mal. Eso es lo que pasó. Te dejaste vencer. Te dijo una grosería y le contestaste con otra más grande. Pues te dejaste vencer. Te dejaste vencer por el mal. Dice, vence con el bien el mal. ¿Qué espera Dios de nosotros, hermanos? ¿Qué espera Dios de nosotros en estas circunstancias? ¿Las podemos tener? Sí. Y no una, muchas en nuestra vida. Muchas. Ha pasado, está pasando o pasará. Y Dios nos deja saber qué podemos hacer. A David le tocó y se va, bueno, él toma la decisión y se podría equivocar muy, muy feo. Esta Abigail lo va a detener, pero iba a ser un grave error en la vida de David. Ya sabemos qué hacer, hermanos. Que Dios nos dé fuerza para mantenernos firmes. Vamos a dejarlo allí por hoy. La próxima semana continuamos viendo a Abigail, qué es lo que hace y ver la sabiduría con la que ella actúa. Amén. Dejo este lugar al pastor. Dios les bendiga, hermanos.